La Canon C200 dispone de un sensor Super 35 y nos permite grabar en tarjetas SD o CFast 2.0. Vamos a entrar en el menú para ajustar los parámetros de cámara, tanto formato, codec, frame rate, profundidad de bits o curva de gamma. Si entro en el menú, lo primero que vamos a hacer es ir a la tercera pestaña. Lo primero que encontramos sería inicializar media para formatear la tarjeta, y aquí abajo tenemos los formatos y códecs de grabación. Tenemos XF, AVC o MP4 para grabar en la tarjeta SD y RAW si grabamos en la tarjeta CFast. Aquí abajo tenemos la frecuencia del sistema. Si vamos a grabar a 25 fotogramas por segundo o a 50 fotogramas por segundo, elegiremos 50 Hz. Si queremos grabar a 24 fotogramas por segundo, 24 Hz. Y si queremos grabar a 60 o a 30 fotogramas por segundo, 59,94 Hz. Si vamos a la segunda página, vemos aquí la velocidad de frames. Como habíamos elegido 50 Hz, tenemos para seleccionar entre 25 fotogramas por segundo o 50 en progresivo P y 50 en entrelazado. Y aquí abajo la resolución y el muestreo de color, donde podemos elegir la resolución 4K UHD, pero vemos que el subsampling de color y la profundidad de bits es muy limitada, quedando solo en 420 y 8 bits, grabando en la tarjeta SD. En el caso que queramos grabar en RAW, en formato de grabación principal, seleccionaremos RAW para grabar en la tarjeta CFast, y automáticamente, al haber metido una tarjeta SD en la ranura SD, nos da la opción de grabar formato de grabación secundario en la SD para grabar los proxies. Los podemos grabar en MP4 o en XF AVC. Para tener esos proxies con el mismo nombre que el archivo en RAW y las mismas pistas de sonido para poder luego trabajar la edición offline, necesitaremos grabar en el códec XF-AVC. La curva de gamma la elegiremos en la segunda pestaña, y aquí tenemos varias opciones. Por un lado podemos trabajar donde pone preset, podemos entrar y podemos elegir la C-Log 3, la C-Log o 709. De esta forma nos queda limitados más parámetros. La mejor opción para mí sería el preset dejarlo en off, y aquí en gamma ya tenemos más opciones para elegir. Volvemos a tener la C-Log 3, la C-Log, y dentro de lo que venimos llamando 709 tenemos 5 opciones diferentes. 4 normales, ligeramente diferentes en cuestión de dónde está el negro, saturación y demás. Y luego el WideDR, que sería el más interesante siempre que grabemos en 8 bits en la tarjeta SD, porque nos aumenta como un paso, casi 2 pasos de rango dinámico respecto al 709 normal. Sería la mejor opción. Si elegimos WideDR en Color Matrix, lo ideal sería utilizar, por ejemplo, el Cinema EOS original, que nos da un color un pelín más saturado que en neutral. Como va a ser un vídeo que no vamos a tocar en color, sería la mejor opción. En cambio, si nosotros decidimos grabar con una curva logarítmica, ya sea la C-Log o la C-Log 3, vemos que la cámara no nos permite grabar en C-Log 2. Nosotros lo más correcto sería que en Color Matrix seleccionáramos la opción neutral para tener los colores los más neutros posibles y así ya luego darle el look que queramos en la corrección de color. Esta selección de gamma siempre nos va a afectar directamente cuando grabemos en la tarjeta SD, en un códec, en un formato procesado. Si grabamos en RAW, podemos seleccionar una gamma diff cualquiera, la que nos guste, pero solo con la intención de verlo en el monitor, dado que la gamma se la aplicaremos en postproducción en el proceso de debayerización. Y aunque aquí no podamos ver la C-Log 2, en el Adobe Premiere sí que podremos seleccionar la Canon Log 2
para realizar luego todo el proceso de etalonaje o corrección de color. Ajustes de exposición. En primer lugar tenemos aquí el shooter, se nos enciende el indicador este y con el joystick podemos aumentar, subir la velocidad de obturación o bajarla. Lo dejamos en 1.50 dado que vamos a grabar a 25p. Por otro lado, para modificar el diafragma, abrir o cerrar el diafragma, tenemos aquí esta rueda. O la rueda que tenemos en la empuñadura de la mano derecha. Le podemos abrir o cerrar el diafragma. Por otro lado tenemos la sensibilidad ISO. Si clicamos con el joystick podemos modificarla. Tenemos que tener en cuenta que si grabamos con C-Log la sensibilidad, el ISO base será de 400 y si grabamos con C-Log 2 el ISO base será de 800. Y por último tenemos los filtros de densidad neutra. En paso de 2 podemos tener hasta 10 pasos de densidad neutra. Nos lo indica aquí. ND 10 stops. Herramientas para el ajuste de exposición. Aquí tenemos el Zebra, que podemos indicar el nivel al que queremos que aparezca entrando al menú, yendo a la sexta pestaña y aquí en la página 4. Aquí tenemos dos patrones de Zebra, patrón 1 y patrón 2. Uno lo podemos utilizar, por ejemplo, para indicar el gris medio o la piel y otro para las luces clipeadas, ¿no? Por ejemplo, a 100. Tenemos en cuenta que el gris medio dependerá de la curva de gamma con la que estemos trabajando. Si estamos trabajando en 709, el gris medio tendremos que seleccionar 50%, pero en cambio si estamos trabajando con la C-Log o la C-Log 3, el gris medio baja a 38-39 IRE, por lo que aquí deberíamos seleccionar sobre el 40. 40 más menos 5, ahí lo tendríamos. Salimos. Ahora vamos a ajustar el diafragma para tener el Zebra, que está sobre el 40 IRE, en la carta de gris medio. Si abro el diafragma, ahí tendríamos una exposición correcta. Otra herramienta de la que disponemos para controlar la exposición sería el monitor forma de onda. Aquí nos aparece. Y si entramos en el menú podemos también decidir qué tipo de forma de onda queremos. Si vamos aquí a tipo de forma de onda, vemos que tenemos línea más puntos, seleccionar línea, campo, RGB. Para lo que es medir puntualmente, para medir sobre gris medio, lo ideal es trabajar con el línea más punto. Si vemos ahora, nos aparece aquí un cuadro en medio del cuadro, un cuadro rojo, y aquí está indicado en esta parte de forma de onda lo que hay ahí dentro. Entonces, si nosotros ahora, por ejemplo, hacemos que el gris medio caiga en ese cuadro, tenemos aquí claramente en qué nivel está. Como vemos, lo tenemos correctamente, lo tenemos sobre el 40 IRE, que sería el nivel correcto del gris medio, trabajando en la curva C-Log. Si cierro diafragma, vamos a ver cómo va a modificarse esa posición del gris medio, ¿no? Va a ir bajando o subiendo. En nuestro caso lo queríamos por ahí, sobre el 40. Ahí tendríamos una exposición correcta para ese gris medio. Para enfocar manualmente disponemos de varias herramientas. Una sería el MAG, magnificar, donde nos acercamos. Otra sería el picking, donde se nos pone automáticamente el visor en blanco y negro y nos aparece ese contorno de color cuando está enfocado correctamente. Y la última herramienta sería el Focus Guide. Lo tenemos aquí, podemos posicionarlo en la zona donde queramos con el dedo
y al enfocar conseguiremos que estos triangulitos se alineen y se pongan de color verde. Justo cuando tenemos eso de color verde, tendremos totalmente enfocado esa zona, ese punto. Para grabar con autofoco nos permite un enfoque continuo de seguimiento a cara. Podemos ir a menú, vamos en la primera pestaña a la página 4 y aquí en modo autofoco podemos decirle una toma, foco manual asistido por autofoco o continuo. Si seleccionamos continuo, vamos a la página 5, activamos la detección de cara y aquí tenemos dos opciones, prioridad a cara o solo a cara, en función de lo que necesitemos. Temperatura de color. Para el balance de blancos apretaremos el botón de White Balance y aquí se nos indicará y podemos seleccionar el Auto White Balance, que ya recomiendo una y mil veces que nunca grabéis vídeo con el balance de blancos automático. Posición A, B, donde podemos hacer el balance de blancos. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí, bueno, vamos a ir al B, que lo tenemos aquí con tinta azulado. Vamos aquí y una vez que lo tenemos encuadrado, apretamos el botón que tenemos al lado del de White Balance y automáticamente nos hace el balance de blancos. Nos indica la temperatura de color y la corrección de color. Las otras opciones serían el típico preset para luz día, el de luz tuxteno y el K, donde podremos entrar con el joystick y seleccionar la temperatura de color manualmente. Como he dicho antes, la cámara internamente solo puede grabar en las SD a 8 bits y en la CFAS en RAW. Si nosotros queremos grabar a una profundidad de color de 10 bits, debemos grabar en el Atomos Ninja. Para ello conectamos el Ninja, damos la entrada a la salida de la cámara, que la tenemos aquí abajo. Y encendemos. ¿Encendido? No, todavía no, sí. En el Atomos Ninja tendremos que elegir el códec. Clicando aquí, podemos elegir entre ProRes RAW, BNX, H265 o ProRes normal. El RAW, aquí el Ninja tiene la posibilidad, pero la salida de esta cámara no sale en RAW, entonces no lo usaremos. El RAW ya hemos dicho que grabaremos en la CFAS. Aquí podríamos usar un ProRes, como ya sabéis, un códec de compresión intraframe, y tenemos tres opciones de calidad, el LT, el 422 y el HQ. De estos tres códecs, el que graba a 10 bits sería en HQ. Si eligiéramos el LT o el 422, tan solo estaríamos grabando a 8 bits. En HQ tendríamos los 10 bits. También tenemos que tener en cuenta que la salida de la cámara nos da la posibilidad de grabar en 10 bits, pero solo en HD y a 25p. Si grabamos en HD a 50p o en 4K, lo que nos llegaría al Ninja tan solo serían 8 bits. Aquí podemos elegir la curva logarítmica con la que queremos grabar. Aquí la tenemos para Canon. Podemos elegir entre la C-Log, la C-Log 2 o la C-Log 3. Y para grabar sobre el Ninja, en lugar de darle el botón de Rec de la cámara, le daríamos a este de aquí. En el Ninja también podemos encontrar herramientas de ayuda a exposición como el monitor forma de onda, un RGB Parade, betoscopio, también tenemos picking, zebra o false color. Con estas herramientas nos ayudarán a exponer correctamente.